Jesucristo resucitó a muchas personas, no solamente a Lázaro. Nos encontramos ahorita en el Evangelio de San Juan, el capítulo 12, la resurrección de Lázaro, porque es una de las más predominantes. Jesucristo en una ocasión había resucitado a la hija de una viuda, al hijo de una viuda, y también al siervo de un noble. Pero en esta ocasión Jesucristo resucita a uno de sus amigos, ¿verdad? Y este es Lázaro. El dar vida a la materia que no es orgánica, el dar vida al barro en sí ya es un milagro. Pero el dar vida a una materia orgánica que está putrefacta y que la energía dentro de esa materia ha cesado y que ahora está dando a luz a la siguiente materia, que son gusanos, y que está oliendo, y reversar la vida a un muerto, ese es el poder del Evangelio en el que creemos. Jesucristo, a través de este milagro que vamos a estar viendo, Él no solamente comprueba que Él tiene toda autoridad sobre la muerte, sino que también es autor de vida, tal y como en el libro de Génesis lo podemos mirar. Vamos a abrir nuestras escrituras en Juan, el capítulo 11. Dice así: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, y luego después de esto dijo a los judíos: vamos a Judea otra vez. Hasta ahí voy a leer, vamos a ir más para allá, pero es necesario empezar a interpretar las escrituras. Dice que se enfermó un amigo de Jesucristo que se llamaba Lázaro. Él tenía 2 hermanas que ya lo hemos visto en otras ocasiones, a Marta y a María. Y si recordamos bien sus caracteres, ¿verdad? Marta siempre estaba ocupada en los quehaceres de la casa, pero María tenía otras prioridades. María estaba a los pies de Cristo. Quería escuchar, quería entender, quería saber más de Jesucristo. Mientras que Marta estaba preocupada en las cosas no innecesarias del mundo, necesarias del mundo. Porque si se fija, Marta atendía a los quehaceres necesarios de su casa, pero María estaba tenía más interés por escuchar a Jesucristo. ¿Qué nos da esto a entender, verdad? Que nuestras tareas en el mundo son necesarias, no son innecesarias, son necesarias. Y el Señor nos da siempre esa opción. Hace las cosas no innecesarias. Imagínense dónde queda la gente que vive para el mundo. Ni siquiera llega al nivel de lógica de lo que es servir al Señor. Porque Marta estaba haciendo las cosas necesarias, pero superiormente María estaba escuchando las palabras del Señor, que eran más necesarias que las cosas necesarias. ¿Saben que lo que nos da vida a nosotros no es a nuestra satisfacción por lo que hacemos en el mundo? Porque nuestra conciencia no está tranquila, porque no estamos llenos del Señor. El otro día, simplemente quiero llenar esto para que sepamos la plenitud de lo que es Cristo. Yo pienso que María había entendido lo que era la plenitud de Cristo. El otro día me encontraba yo preocupado por muchas cosas de mi vida, y esas cosas me quitaban la paz. Entonces razonamos que Dios es primer lugar, pero mientras entonces le comenté a mi esposa, ¿verdad?
porque entre matrimonios, ¿verdad? Hay que tenerse confianza. A veces no es fácil porque hay cosas que son vergonzosas, ¿verdad? Y eso es algo en lo que Dios ha estado trabajando conmigo, en ser transparente, ¿verdad? No solamente en la casa del Señor, pero con mi esposa. Y le comenté cómo me sentía, ¿verdad? Y me dice, pero Dios es nuestro gozo. Y me quedé yo, ¿verdad? Es algo tan simple que una persona recién entregada a Jesucristo lo sabe, que Dios es tu felicidad, que Dios es tu gozo. Pero se nos olvida, y mientras ella me decía esto, no pude avanzar en lo que ella me seguía diciendo. No pude avanzar porque ahí se quedó mi mente, ¿verdad? Y diciendo, si yo tengo al Señor, si yo represento al Señor, si yo soy o procuro enseñar las escrituras del Señor, y especialmente por donde hemos estado pasando, ¿verdad? Jesucristo dice que es el buen pastor. Y se me vino a la mente el Salmo 23, donde dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y siempre, por mis 40 años, nunca lo había entendido. Y todos los libros que he estudiado y en el colegio, nunca lo había visto de esta manera. Nunca escuché a alguien que me lo enseñara correctamente, sino el mismo autor de las escrituras me hizo sentir que esto era lo que se refería el salmista. Dijo el salmista, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y nuestra tendencia es primeramente, ¿verdad?, a que digamos, ok, no me va a hacer falta para la renta, no me va a hacer falta, está siempre enfocada en nuestras necesidades. Pensamos que Dios va a suplir nuestra necesidad. Y de eso no se trata el Salmo, no es lo que está diciendo el salmista. Siempre cuando decimos eso, traemos ese versículo cuando nos hace falta un montón de cosas y decimos, tengo que tener fe en Dios, que no me va a faltar nada. Y nuestro enfoque no está en Dios, está en las cosas. Y hemos dado el control de nuestra felicidad a todas las cosas que nos rodean, ya sea trabajo, ya sean personas, ya sea inclusive hasta trabajo de la iglesia, ya sea cualquier cosa, y ellos sostienen nuestra felicidad en sus manos. Y cuando leemos el Salmo 23 decimos, oh, pero el Señor suplirá. No es a lo que se refiere en que va a suplir tu necesidad, sino en que Él ya la suplió. Dijo el salmista, Jehová es mi pastor, por lo tanto nada me faltará, porque lo tengo todo, porque Él es mi pastor. Y recordé lo que dijo mi esposa, Él es nuestro gozo. Y pum, sentí. Y recordé, no sé si ha visto, mala la comparación, pero comparándolo con cosas terrenales. ¿Por qué he de dar mi alegría a las cosas terrenales? ¿Por qué he de depositar toda mi felicidad en otra persona? O en muchas personas, o en mis habilidades. ¿Por qué no en Dios? Recordé, no sé si ha visto una de las películas de Lord of the Rings, The Hobbit, ¿verdad? Donde entra como a una cámara grandísima, hay muchísimo oro, muchísimo, ¿verdad? Hay olas y olas de oro. Pero ahí está un dragón ahí, ¿verdad? Y entran, y comparando a Dios, ¿verdad? Si se pudiera comparar, aunque no se le asemeje en lo mínimo, pero hablando terrenalmente, si usted encontrara ese lugar de oro, yo sé que usted pudiera decir confiadamente, nada me faltará con tanto oro. Esa era la posición donde se encontraba David. Porque tengo a Jehová y estoy parado en Dios y Él es mi gozo, no me hace falta nada, nunca nada jamás me faltará. Así como si usted estuviera en ese lugar parado entre riquezas, usted diría, esta es mi riqueza y nunca nada me faltará, porque lo tengo todo, ya, ahora. No mañana, no la renta, no las personas, sino lo que tienes ahora. ¿Quién controla tu felicidad? ¿A quién se la has dado? Es Dios mismo. Por alguna razón tenía la necesidad de compartir eso con ustedes. Pero Jesucristo mismo, como aquí vamos a mirar, Él es el dador de vida. Y como Él es la vida, en Él permanece la vida. ¿Quieres vida? Permanece en Él. No pongas tus valores en todo lo demás.
Ponlo en Él solamente, ya lo tienes. No necesitas adquirir. Cuando necesitas adquirir algo, eres miserable. Tú no necesitas adquirir nada. El salmista lo dijo, nada me faltará, ya lo tengo todo. Y desde esa premisa está la felicidad, porque estás parado en la vida, estás parado en Jesucristo. Y si crees que estabas muerto, dice Él, yo soy la resurrección y retracto todos los efectos de la muerte. Por eso dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Por qué? Dice, porque cree en mí, está en mí, ¿verdad? Y dice, y cree en mí, dice, no morirá eternamente. ¿Cómo puedes morir si estás pegado a la vida? Literalmente. Es imposible que tú mueras si estás pegado a la vida. Pero si no estás pegado a la vida, si no estás agradecido porque tienes a Dios en tu corazón, porque tienes todo y no te hace falta nada, entonces va a haber muchos problemas. No uno, va a haber un derrame de problemas, porque el corazón no está en el lugar en donde debe de estar. Y continuamos aquí. Dice que este era el lugar, ¿verdad?, donde vivían sus amigos del Señor. Y dice que se enfermó, ¿verdad? Dice que María fue la que ungió al Señor con perfume, ¿verdad? Más adelante en el capítulo 12 vamos a mirar eso. Hay personas que dicen que María era la mujer que se vendía, ¿verdad? Y que por eso estaba ahí. Pero María, esto pasó después. Pero como lo estamos mirando, ¿verdad? El escritor ya sabía toda la historia, pero dice, esta es tal María. María su hermano que acababa de ser restaurado, vuelto a la vida. Y es por eso que ella hizo lo que tenía que hacer. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús, Señor, he aquí que el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificada por ella. Se quedó dos, dice, no, todavía no voy a ir. Dios va a permitir el mal. Él no es el originador del mal en tu vida, pero Él lo va a permitir. ¿Por qué? Porque es necesario que tu fe sea fuerte. Si tu fe no es fuerte, tu ministerio no va a ser efectivo. No es fácil, ¿verdad? Cuando pasamos por cosas bien difíciles, no es nada de fácil. Pero si no te pasaran esas cosas, tu ministerio, tu caminar con Dios no va a ser efectivo. Es necesario que pasen, por eso es que Dios permite estas cosas. Que pasen, ¿para qué? Para que tu caminar sea efectivo en el Señor. No es para que nos desanimemos, no es para que tiremos la toalla, no es para que dejemos las cosas de Dios. Entre más difícil es la prueba en tu vida, en tu trabajo, en tu casa, hasta en la iglesia, entre más difícil sea la prueba, es porque Dios está purificando, está perfeccionando tu caminar con Él. Y dice el Señor, ¿verdad?, que esa enfermedad no es para muerte, sino para que Dios sea glorificado a través de ella. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú pasas por un problema, sabemos y tenemos la promesa que todos los que hemos sido llamados al Evangelio, no nos pasan las cosas ahora así como dice el mundo de Oquis, sino que hay un propósito detrás y que tienes la completa protección de Dios, como dice, ¿verdad?, en el capítulo anterior, que nadie nos arrebata de su mano. Entonces, teniendo tal certeza, todo mal que viene a nuestras vidas tiene el propósito de dar gloria a Dios. Nosotros le vamos a dar la gloria, la gente alrededor le va a dar gloria, y va a ser el resultado final la gloria de Dios. Y ese es el resultado de Dios en nuestras vidas. Si tú piensas que el caminar con Cristo es para tu propia gloria, tu propia beneficencia, nos equivocamos. Eso se llama el Evangelio de la prosperidad. Nuestro caminar con Cristo es para darle la gloria a Él. La última, sobre toda la gloria, es para dársela a Él y no a nosotros mismos. Ese es el verdadero caminar cristiano.
dice el verso 5, y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Fíjense cómo dice el Señor que nos ama, ¿verdad? Dice que Jesús amaba a Marta y a su hermana y a Lázaro, ¿verdad? Eran 3 hermanos, ¿verdad? Vivían solos, por lo que se sabe, ¿verdad? Y dice que cuando oyó que estaba enfermo, se quedó donde estaba, ni siquiera fue a donde estaba Jesucristo, a Betania, era un día de camino, ¿verdad? Y sabemos lo que aconteció, ¿verdad? Más adelante, su amigo Lázaro murió. Eso es lo que pasó. En vez de darse prisa, Jesucristo se quedó ahí todavía 2 días más. Vino el mensajero y les dijo, oye, la semana le mandaron a tu amigo al que amas, está en muy malas condiciones, deberías de darte prisa. Y en cuanto se fue, yo creo que los discípulos, ¿verdad?, trajeron la cena y las sodas y todo eso y se quedaron ahí todavía más. Así parece. Y si te fijas por qué el Espíritu Santo puso en el verso 5, y amaba a Jesús, a Marta, a María, a su hermana y a Lázaro. Estos no son hechos de alguien que ama, ¿sí? Vamos a suponer que dicen que yo los amo a ustedes y uno de ustedes me llama y me dice, ¿sabes qué? Mi hermano está en pésimas condiciones, está agonizando. Oh, ok, ya voy para allá y me voy a Six Flags y de ahí me doy para Los Ángeles y de allá a Las Vegas y luego esos no fueran hechos de alguien que ama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros siempre pensamos en el amor de la forma que nosotros nos gustaría que nos amaran. El amor de Dios no es un amor que te va a palmear todo el tiempo y te va a decir, ay, pobrecito, pobrecito. El amor de Dios te va a perfeccionar en Él. Ese es el plan, ese es el último goal, ¿cómo se dice? La última meta de Dios para tu vida. Y Jesucristo sabía que si iba, ¿verdad?, al instante, Él lo podía sanar. Inclusive había muchas formas de sanarlo. ¿Recuerdan cómo sanó al siervo del noble? Nomás dijo la palabra. Ni siquiera se tuvo que levantar. Nomás le dijo que fuera y que su siervo ya estaba sano. Y cuando el noble llegó a su casa, ¿verdad?, les preguntó como a qué horas sanó. Y se acordó que fue la misma hora que Jesucristo le dijo. Jesucristo desde ahí ni siquiera ocupaba ir. Desde ahí lo había podido sanar. Pero el reloj de Dios siempre está tan atrasado, conforme a nuestra perspectiva. Porque a nuestra perspectiva ya todo se perdió. Ya me estoy haciendo viejo, o ya perdí aquella oportunidad. Las oportunidades nomás llegan una vez en la vida. Nuestro reloj es bien chafa. Si hubiera entrado a la stock market cuando Amazon estaba a $1, ahorita ya sería rico. Ese es el reloj de las personas. Y el reloj de Dios siempre a nuestra perspectiva está bien atrasado. Al tal de que parece que es imposible. Pero sigamos, dice, se quedó 2 días más donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas para allá. Betania, ¿verdad? Estaba como a 2 millas de Judea. Y sabemos que en Judea, ¿verdad?, es donde querían apedrearlo ya varias veces, porque decía que Jesucristo nunca dijo que no era deidad o que no era Dios. Al contrario, por lo mismo lo querían matar. Pero lo que diferenciaba a Jesucristo de cualquier otra persona, de cualquier otro profeta o merulico que dijera que era Dios, es que Él decía una cosa y la hacía. La comprobaba con el Espíritu Santo. Decía que Él era el pan de vida, alimentó como 20,000 personas. Decía que Él era la luz del mundo, sanó a un ciego de nacimiento, le hizo los ojos. Y ahora está dispuesto a decir que Él es la vida. ¿Y qué es lo que va a hacer? Resucitar a un muerto. Esa era la diferencia. Y le dicen los discípulos, ¿para qué quieres ir otra vez allá? Ya te quedaste, ya aquello ya se perdió. Los discípulos pensaban que a lo mejor no tuvieron
el valor de preguntarle, ¿verdad? ¿Por qué estamos haciendo aquí si tu amigo está ya bien enfermo? Pero ya como miraron que pasaron los días, ¿verdad? Dije, ya ni vamos a ir. Y ya cuando les dice el Señor, ahora sí hay que ir, dicen, no, ya para qué, ya no hay que ir, para allá te van a matar, eso es lo que va a pasar. Y dice Jesucristo, respondió Jesús, no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Jesucristo está informándoles, ¿verdad?, que todo aquel que camina dentro de la voluntad de Dios puede esperar protección divina. Lo mismo que dijo anteriormente, ¿verdad?, que sus ovejas escuchan su voz, dice, y me siguen. Las ovejas no nada más escuchan la voz, sino que lo siguen, caminan, ¿verdad? Los que escuchan su voz no dicen, es que no tuve tiempo de ir a la iglesia, sino hacen tiempo de ir a la iglesia. No lo digo porque no hay nadie, eso es solamente un ejemplo. Las personas que siguen a Dios hacen tiempo, porque tiempo no hay. Y no nomás es de venir a la iglesia, también de doblar rodilla en la casa, de leer las escrituras en la casa, de hacer todo lo que se tiene que hacer con diligencia en la casa. Tiempo no lo hay, el tiempo se tiene que hacer. Eso es algo que me enseñó alguien, ¿verdad?, del mundo, ni siquiera era cristiano, porque una vez yo salí con la misma que todo el mundo, ¿verdad? No tengo tiempo, no tuve tiempo, y me dijo, oye, creo que era un manager mío, me dijo, el tiempo no existe, me dijo, nunca va a haber, no existe, lo tienes que hacer tú. Y por eso dice el Señor que mis ovejas escuchan mi voz, dice, y me siguen. No nomás escuchan mi voz, sino que también me siguen. Entonces, esto es lo que le está diciendo, hay protección en él, dice, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Se refiere, ¿verdad?, a los que no están en Cristo, a los que viven en su pecado todavía, tropiezan, ¿verdad? Nosotros, inclusive hasta de cristianos, cuando no encomendamos, por eso dice el Salmo, ¿verdad?, que encomienda a él todos tus caminos y él enderezará tus veredas. A veces yo mismo cometo ese error y estoy poco a poco tratando de eliminarlo, hacer muchas decisiones sin orar primero. Y eso lo podemos mirar una y otra en el Antiguo Testamento. Cada que Israel salía en la batalla contra enemigos y no se ponía en las manos de Dios, ¿qué es lo que pasaba? Perdían. Y ese es un ejemplo no para los del Nuevo Testamento, es un ejemplo para nosotros, que todo lo que hagamos siempre tenemos que encomendarlo a Él. Dicho esto les dijo, después nuestro amigo Lázaro duerme, mas yo voy para despertar. Le dijeron entonces sus discípulos, Señor, si duerme, sanará. Los discípulos no tenían la capacidad, ¿verdad?, de entender las cosas espirituales. Jesús les dijo, duerme, y ellos pensaban que estaba reposando. Pero Jesús les decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaron que hablaba de reposar el sueño. ¿Por qué dijo Jesús que Lázaro dormía? Aquí están algunas teorías, ¿verdad? Hay personas que dicen que cuando la gente muere, por este versículo, ¿verdad?, dice que duerme, que la gente está dormida y un día va. Yo así creí por muchos años, ¿verdad? Porque no sé, yo siempre lo he dicho y no lo digo por nadie, pero yo pienso que alguien que enseña la escritura debe de poner tiempo, y no me refiero a cualquier tiempo, ¿verdad? Lo he dicho porque he escuchado también de personas, ¿verdad?, que están predicando, ustedes no los conocen, no tengan ningún problema, y dicen que no les gusta estudiar, y yo mis vueltas acá dentro, mis ruedas no pueden entender eso. ¿Cómo es que Dios te puede llamar a predicar tu palabra y no te gusta estudiar? Pues ¿qué les vas a enseñar? O sea, para mí es una falta de respeto, pero esa es mi propia opinión personal, ¿verdad? Y por eso mismo yo creía esto, y lo hemos creído, y mucha iglesia, ¿verdad?, está descarriada porque creen puros mitos, no creen en la escritura, creen puros mitos que la gente que culturaliza las escrituras y no enseña la verdad. Y no es porque no tienen la capacidad, sino porque tienen flojera, y de esas personas son las que a mí no me agradan. Pero gloria a Dios por todos aquellos a los que Dios llama, y aunque no tengan una formación eclesiástica, una formación o un degree, que no le hace que no tengan, pero que tengan el corazón,
que pongan la dedicación. Porque Dios no llamó a los estudiados, Dios nos llamó a todos, y parejo. Es más, eran más, como dice 1 Corintios, eran más los esclavos. Dice, no muchos de ustedes son inteligentes, ni nobles, ni ricos, sino lo vil y lo menospreciado. Es para que nosotros diéramos a conocer bien las escrituras, pero las personas no las dan a escribir. Bueno, ya me estoy yendo por un hoyo del conejo. Dicen estas personas que el cuerpo, ¿verdad?, duerme y hasta la venida del Señor despertamos, ¿verdad? Y dicen, sí, por eso dice 1 Tesalonicenses, ¿verdad?, que en un abrir y cerrar de ojos le recibiremos en el aire. Pero si fuera así, las escrituras se contradecirían, donde dice Pablo, ¿verdad?, que el estar ausente del cuerpo es estar presente con el Señor. Una de dos: o dormimos y nos esperamos hasta que suene la trompeta, o estamos presentes con el Señor. Y cuando se encuentra una que parece contradicción en las escrituras, es cuando tenemos que deshacer toda nuestra teología, porque la Biblia no se contradice, solamente la malinterpretamos. A lo que se refiere, cuando dice el Señor que duerme, se refiere al cuerpo. El cuerpo está dormido, pero el alma está con Él. Cuando se refiere en 1 Tesalonicenses, también está hablando de la resurrección del cuerpo, porque nosotros ya estamos con Él. Cuando dice la Escritura que nosotros seremos transformados, es lo mismo que dice en 1 Tesalonicenses 4:16, lo mismo que dice en 1 Corintios 15, que el cuerpo incorruptible se va a vestir el cuerpo corruptible se va a vestir de incorrupción. Está hablando del cuerpo. Como he dicho muchas veces, el cristianismo se trata todo del cuerpo. Que este cuerpo mortal se va a vestir de inmortalidad y que va a vivir sobre la tierra por 1000 años. Y que va a ser un cuerpo glorificado, pero aún hábil de vivir en la tierra como ahora, pero sin tendencia al pecado. Porque Dios hizo un cuerpo perfecto para vivir en la tierra. ¿Sabes cuál es? El que traes puesto. No hay otro más perfecto para vivir en la tierra. Y en el tiempo del milenio, el reino de Jesucristo sobre la tierra, que es una profecía por venir, tú vas a ocupar un cuerpo. Adivínale cuál vas a traer. El mismo, pero glorificado. Y hay gente que dice, ya cuando me mueran, que me quemen, que hagan lo que sea. Yo no soy de los que piensan, ¿verdad? Si usted piensa, yo respeto eso, pero a mí no me gustaría que me quemaran. A mí me gustaría que mis huesos fueran los que fueran transformados, que mis huesos, mis rodillas fueran los que estuvieran de rodillas ante mi Dios. No le digo que es pecado, pero personalmente yo prefiero ser enterrado por eso mismo. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vayamos a él. Dice el Señor que se alegra, se alegraba por ellos de que Lázaro hubiera muerto, pero no por Lázaro, ¿verdad?, sino por ellos, porque les va a ayudar, como al principio dijimos, ¿verdad?, que nuestra fe, una fe débil, no puede ejercer un ministerio efectivo. Los discípulos tenían que iban a ser apóstoles, ¿verdad? Son dos cosas diferentes. Mientras estamos en la técnica del evangelio, discípulo y apóstol no es lo mismo. Un discípulo es aquel que quiere ser como el maestro, que aprende del maestro. Apóstol es un enviado, es lo que se refiere. Entonces, cuando usted se quiera dirigir a los discípulos, mientras Cristo está vivo, son los discípulos. De la muerte, de la resurrección de Cristo para adelante, son los apóstoles. A veces no sabemos cómo llamarles, ¿verdad? A veces estamos leyendo el libro de Hechos y decimos, los discípulos ya no eran discípulos, ya eran apóstoles, porque ahora son enviados. Esa es la diferencia. Pero para que ellos fueran apóstoles efectivos, su fe tenía que ser una fe fuerte, no una fe débil. Por eso dice que se alegraba por ellos. Y dice y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos
con él. Este es el Tomás, ¿verdad? Que después dudó de Jesucristo, ¿verdad? De la resurrección de Jesucristo. Y para que también sepamos un poco más de eso, cuando las Escrituras habla de Dídimo, Tomás, ¿verdad? Es el nombre arameo, Dídimo es el nombre griego, y el nombre asirio es Judas, y el nombre de Judas lo vemos más adelante en el Nuevo Testamento, está hablando del mismo. Tomás, Dídimo y Judas, el segundo, es el mismo. Dice, y que era lo que él estaba dispuesto a ir con Jesucristo, ¿verdad? Dice, vamos a que muramos con él. El verso 17, vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlos por su hermano. Dice que cuando llegaron a Betania, ¿verdad? El muerto ya tenía 4 días. Ya eso ya se había pasado, ¿verdad? Un día fue cuando fue el mensajero. Se cree que el día que salió el mensajero, ese mismo día murió Lázaro. Luego Jesús se quedó 2 días más, y al tercero se le ocurrió la idea y dice, vamos a Judea, y es un día de camino. Entonces llega el 4.º día a Betania, donde estaba el muerto. Y el muerto ya había estado, dice que lo pusieron en una cueva, ¿verdad? Porque antes, ¿verdad? No los abrían, ¿verdad? Y les quitaban, no hacían nada de eso. Lo único que hacían los ungían con perfumes, ¿verdad? Y luego los envolvían cuando ya no había pulso, y los metían a un hoyo, a una cueva, a la gente que era pobre, y ponían una piedra ahí para que no se saliera la pestura. Esto era lo que hacían. Entonces, y Jesucristo se quedó ahí, ¿verdad? Porque sabía que muchos judíos iban a estar ahí, porque esa era la costumbre de los judíos, ¿verdad? Que cuando alguien moría, los familiares inmediatos no trabajaban por 3 días, no hacían nada, ¿verdad? Siempre estaban en luto, y por 30 días estaban en luto. Y los judíos iban, ¿verdad? Y lloraban con ellos, porque esa era la tradición de ellos. Inclusive había quienes contrataban lloradores profesionales, ¿verdad? Había gente en aquel entonces que se dedicaba a ser lloradores profesionales, y iban a los velorios y se deshacían ahí, ¿verdad? Y toda la gente ahí empezaba a llorar porque miraban que era el lloradero, ¿verdad? Esa era la costumbre de entonces. Y la costumbre en el rabínico decía, por eso es que Jesucristo, porque quería que no quedara lugar a duda que Él era el Mesías y que Él era deidad, o que era Dios. Cuando decimos deidad nos referimos a una naturaleza de Dios. Y no quería que hubiera lugar a duda, porque en el Rabá decía que cuando el cuerpo muere, 3 días el alma estaba alrededor del cuerpo, ¿verdad? Eso era lo que los judíos creían. Pero en el tercer día comenzaba la putrefacción, se empezaba a podrir aquello, ¿verdad? Y en el 4.º día el alma abandonaba el cuerpo ya para siempre. Eso es lo que creían los judíos. Entonces aquí había doble problema. El primero, el cuerpo está muerto. Y por si vamos a creer las tradiciones judías, el alma ya se había ido, ya ni dónde agarrarla, ¿verdad? Ya cuando la agarras, ya era el 4.º día. Y Jesucristo les quería dar a entender que no había ningún imposible, que Él era tanto el restaurador físico como el restaurador del alma, y que todo estaba sujeto a su autoridad y a su poder. Y quería que les quedara claro. Porque si Jesucristo logra evidenciar que Él tiene autoridad sobre la muerte, entonces tiene autoridad sobre todas las cosas. Y no solamente eso, sino que se convierte en Mesías y en Dios mismo. Es por eso que desde los que nacimos en la religión católica, ¿verdad?, conocemos a Cristo como Dios. Y los que no conocen a Dios, ¿verdad?, dicen Diosito, dicen que ahí está Diosito. Y le preguntan a los niños, ¿verdad?, el crucifijo, ¿quién es ese? Y dicen Diosito. Y está bien, no que Dios esté chiquito, ¿verdad?, pero está bien que digan que es Dios.
Pero luego llegan los testigos y dicen, no, ¿te acuerdas que Jesús tenía un padre? Y empiezan a torcer todas las escrituras, ¿verdad? Y para que no haya pena te dicen, ay, y no hay infierno también, sirve de que no me voy para allá. Y las escrituras son claras, pero ya dice, ¿verdad?, las escrituras que todo aquel que le quite y que le cambie, ¿verdad?, que es anatema y que es maldito y que va a pagar por eso. Así es de que si están en esa religión les aconsejo que se salgan y que busquen una iglesia donde les enseñen la verdad del Evangelio, no una religión que apenas acaban de hacer hace 100 años y que han estado traduciendo y traduciendo y traduciendo su Biblia miles de veces para acomodar sus mentiras. Y está bien tenérselo por eso, está bien, no me lo tomen a mal, está bien. El apóstol Pedro, ¿verdad?, en cierta ocasión les dice a los malos maestros, a los falsos maestros, les dice perros. ¿Por qué? Porque lo que pagó Jesucristo con su sangre, estos por gloria propia y por vanagloria y por saber Dios qué tantas ganancias personales y falsas y diabólicas, hacen la sangre de Cristo como si fuera nada. Y eso a mí no me parece nada. Siempre busque una iglesia donde le enseñe la verdad de las escrituras. Y si la doctrina no concuerda en alguna cosa es porque su interpretación está mal. La escritura se necesita armonizar, ¿verdad? Hay quienes nos dijeron a nosotros, si un día tienes tú problemas con una escritura y otra que no concuerdan, tu interpretación está mal. Tienes que deshacer toda tu teología y volver a empezar desde abajo. Y eso te humilla, hermano, eso destruye lo que tú pensabas saber. Pero si no te dejas humillar, si no eres humilde en recibir la palabra y aprenderla como si estuviera recién nacidito, no crece uno. Y por soberbia, o porque ya éramos maestros, o porque ya éramos sugieres, o porque ya éramos lo que seamos, a veces no queremos recibirla y nos quedamos chaparritos. Dice, muchos habían venido, ¿verdad?, a consolarlas. Dice, entonces, entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Miramos las diferencias, ¿verdad?, de cuando aprieta el zapato. Yo creo que así somos todos. Yo soy así, ¿verdad? Y si digo que no, sería un hipócrita. Somos personas naturales, ¿verdad?, con deficiencias. Él es nuestra fortaleza solamente. Pero recordamos a la que andaba en los quehaceres, cuando le apretó el zapato, ¿verdad?, por así decirlo, fue la primera que corrió a recibir a Jesucristo. Y sabemos que María siempre era una persona, ¿verdad?, que le gustaba estar a los pies de Cristo y escuchando. Y no sabemos en realidad por qué no salió ella. Quizás a veces cuando estás cerca de Dios y te pasa algo malo, no sabes cómo tomarlo, ¿verdad? A veces nos enojamos, a lo mejor yo soy el único, a veces nos enojamos, a veces no entendemos por qué pasan las cosas si tú le habías dado todo a Dios, si tú habías entregado todo a Dios y estabas haciendo todo al pie de la letra, lo mejor que tú podías, pidiendo perdón cuando tenías que hacerlo, siendo transparente, y todavía te pasa una cosa pésima. A lo mejor lo menos que quieres hacer es correr a los brazos de Cristo. Más cuando estás entusiasmado en servirle y te pasa una cosa grave. Yo recuerdo una vez, ¿verdad?, que estaba enseñando creo que era teología sistemática a los muchachos. Y mis enseñanzas eran técnicas. Quería hacerlo todo bien correctamente, y recuerdo que no lo digo para gloria mía, ¿verdad? La gloria del hombre es pura basura, pero lo digo como un ejemplo. Y me acuerdo que había estudiado bien, repasé un montón de cosas, estaba orado y ayunado, y tenía días, metí muchísimas horas en ese estudio. Y como andaba ayunado, no sentía que no pisaba la tierra de tanto, ¿verdad? Y cuando voy y doy el mensaje, se me olvida dar una cosa que era esencial. Y al salir, ¿verdad?, una de las personas también
bueno, no también, sino una persona también que había tenido entrenamiento semejante, ¿verdad?, al que yo había recibido y que pensaba yo que todo lo había hecho bien, me llamó la atención y me dijo, y no solamente me la llamó, sino en público, dijo lo que yo me había equivocado o lo que yo no había dicho. Y al momento no se me hizo a mí sabio contestar en público, pero lo dejé así, ¿verdad? Ya cuando se fueron los muchachos, hablé con la persona y no es que no lo sabía, es que sí era imperativo que yo hubiera dado ese punto, porque las personas que no conocían pudieran haber sido, se hubieran podido confundir, ¿verdad? Y yo lo recibí, pero después me sentía bien mal porque dije, ¿cómo es posible que tantas horas que metí en este mensaje, que bien ayunadito y que bien estudiado, y me haya equivocado? Y me sentí mal porque dije, ¿qué no es el Señor el que habla? Ese era un mensaje técnico, pero así nos acontece, ¿verdad? Y no, lo que no queremos hacer a veces es como María, ¿verdad? Que pensamos que lo hicimos lo mejor que pudimos y ¡zas!, te aparece un problema. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Podemos mirar que Marta, ¿verdad?, a pesar de que siempre estaba en sus cosas, tenía fe en Jesucristo, ¿verdad? Dice, mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Sabía, ¿verdad? Tenía el conocimiento de Jesucristo, que Jesucristo pedía al Señor y el Señor se lo daba. No sé si la gente tenga ese conocimiento de ti, de que cuando tiene un problema o quiere saber algo de Dios, acudan a ti. Es bueno tener esa trayectoria. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Dice, Jesucristo está adaptando para sí mismo, ¿verdad?, que Él es la vida. Para ser la vida se requiere ser Dios, ¿verdad? No hay otro. ¿Quién creó a los hombres? ¿Quién les dio vida en Génesis? Dios mismo. Entonces Él dice, yo soy ese Dios, yo soy la resurrección. No hay nadie, porque si se fija, no está diciendo aquí, mi Padre es, ¿verdad que no? Los testigos de Jehová. Ahí no está diciendo, sino que la autoridad de ser vida y de ser resurrección se le aplicó a la persona de Jesucristo. Mientras que el libro de Génesis y todo el Antiguo Testamento nos dice que Dios es el que da vida. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesucristo había quedado en un lado, ¿verdad? Y cuando fue Marta por él, entonces ya fue y le dijo a María. Pero ya escuchando que Jesucristo fue el que la llamó, entonces fue cuando ella fue y fue corriendo. Y lo que le dice es semejante a lo que le dijo su hermana. Dice, ella cuando oyó se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos, que estaban en casa con ella, la consolaban, y cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a ayudarla ahí. María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció el espíritu y se conmovió, y dijo, ¿dónde le pusiste? Y le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba, y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? María, verdad, no tenía problemas de adoración, a la diferencia que Marta, verdad, a pesar de que estaba dolida y de que sabía que Jesús tenía la autoridad de haber podido evitar el problema, fue y se postró, verdad, y nuevamente le dice, yo sé que si tú hubieras estado aquí no hubieran pasado estas cosas. No es así como nos sentimos a veces cuando estamos pasando por algo bien difícil.
y decimos, si el Señor estuviera en mi vida, estuviera presente como lo quiero ahorita, palpable, no pasaran estas cosas que están pasando. Siempre pensamos a veces así nosotros. No sé si han visto el cuadro de las huellas, ¿verdad? Cuando dice que nomás había unas huellas y dice, oh, es que yo te llevaba cargando. O sea que era el Señor el que estaba caminando, no la persona. Y lo mismo le dice, ¿verdad? No hubiera pasado todo esto. Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra encima. Dice la gente, ¿verdad? Los comentaristas acerca de esto, que Jesús estaba conmovido, ¿verdad? Número uno, porque era humano, porque Jesús nuevamente es 100% humano y 100% Dios. No es 50 y 50, es 100 y 100. Entonces, Jesucristo fue conmovido, dice, porque miró el resultado del pecado. Y el resultado del pecado es muerte, ¿verdad? Y tenía una piedra encima, dice, y les dijo al Señor, quiten la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Entonces llega el Señor, ¿verdad?, a la cueva, y está una piedra, y les dice el Señor, en compañía, ¿verdad?, de toda la gente, ¿dónde le pusieron? Y dicen, ahí. Y les dice el Señor, quiten la piedra entonces. Pero Marta se opone y dice, no, porque ya apesta ese cuerpo. Estaban los judíos presentes, ¿verdad? Sabían que según el Rabá, ya ni el alma estaba ahí. Lo que había era un montón de gusanos, ¿verdad? No sé si han visto los animales cuando se descomponen. Es semejante lo que pasa con el cuerpo humano. Ya no hay vuelta, es imposible. No sé si tienes tú situaciones en tu vida que sean totalmente imposibles. A veces nosotros miramos, ¿verdad?, cómo va el mundo hasta el día de hoy, y pensamos que un reverso es imposible. A veces miramos la política, ¿verdad? Miramos las leyes y decimos, es imposible. Y miramos muchas cosas que son imposibles. Cómo está avanzado el pecado, cómo están avanzadas las leyes que no agradan a Dios. Y decimos, no, ¿qué es más fácil? ¿Cambiar una ley o levantar un muerto? ¿Qué es más fácil? ¿Que tengas el trabajo que le has pedido al Señor o levantar un muerto? ¿Qué es más fácil? ¿Que Dios convierta a tu esposa, a tu esposo para el Señor o levantar un muerto? ¿Qué es más fácil? ¿Que tú seas la persona, el siervo de Dios, la sierva de Dios que siempre has deseado ser, o levantar un muerto? El alma ya se había ido según el Rabá, el cuerpo estaba inflado, estaba podrido, apestado. Y dijo al Señor, levantó los ojos a lo alto y le dijo al Señor, gracias te doy por haberme oído. Jesucristo no se mira que haya orado ahí, ¿verdad? Parece como que ya había orado previamente y solamente fue y ejerció lo que tenía que ejercer. Dice, yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Parece que Jesús hizo una oración ahí, pero dice que no lo hizo porque ya había orado previamente, pero lo hizo, dice, para que los demás sepan que yo soy el Cristo, que tú me has enviado. 43 dice, y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús les dijo, desatadle y dejarle ir. Siempre lo que hemos escuchado, ¿verdad? Que por qué Jesús levantó la voz, quería que escucharan todos los que estaban ahí presentes y miraran que la autoridad sobre la muerte la tenía él. ¿Y por qué dijo Lázaro? Como dicen muchos también por ahí, ¿verdad? Que si no ha dicho Lázaro y nomás dice ven fuera, aprovechan el right de todos los muertos que estaban ahí, ¿verdad? Lázaro
era un creyente, creía en Jesucristo. Por tanto, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que cree en mí, dice, no morirá eternamente. Jesucristo públicamente evidenció el retractar el efecto del pecado, que es la muerte. O sea que la absolución de los pecados de Lázaro fueron evidentes ahí, porque Lázaro creía en él. Entonces él retractó la paga del pecado, que es la muerte, y resucitó. Cuando hablamos, ¿verdad? Ya con esto termino. Cuando hablamos de resucitar, lo que le pasó a Lázaro y al siervo de Jairo, y al hijo de la viuda, fueron resucitaciones. La escritura en español no tiene las diferencias. En inglés y en otros idiomas sí lo puede haber. Son dos palabras: resucitación y resurrección. Resucitación es vivir es revivir para volver a morir, como le pasó a quien resucitó a Elías también, ¿se acuerdan? Esas son resucitaciones. Resurrección es la resurrección última. De otra manera se contradeciría la escritura cuando dice que Jesús es el primero de entre los muertos, de la resurrección, perdón. Entonces no sería Cristo, sería el hijo que resucitó a Elías, cuantos otros más, ¿verdad? Entonces en español no se miran las diferencias, pero en el inglés y en otros idiomas sí hay resucitación y resurrección. Todos los que aunque en español, ¿verdad? Como les digo, no existen las dos palabras, porque dicen Jesucristo resucitó, y en realidad es resurrección lo que aconteció a Jesucristo. Así es de que esas son las diferencias. Todos los que fueron antes de Cristo fueron resucitados, y los de Cristo para acá, Él es el primero de la resurrección, para que en todo sean las primicias, como dijo el apóstol Pablo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta tarde, Señor, porque, oh Dios, qué necesario es, mi Dios, estar confiados en ti y saber que tú eres la vida, saber que tú nos amas, Señor, saber que tú tienes todo bajo control, que cuando el reloj humano, Señor, nos da un límite y nos dice que ya no tiene sentido, Señor, que nada tiene sentido, que el problema es superior a las habilidades naturales. Cuando es para gloria tuya, Señor, acontece, Señor. Cuando nuestro caminar, Padre, cuando enfrentamos nuestro caminar con cosas difíciles, lo haces, Padre, para hacer efectiva nuestro caminar contigo, nuestra fe, Señor. Enséñanos a no dudar, Señor, enséñanos a permanecer firmes en ti y a tenerte, Señor, como lo más valioso en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra mirada en otras cosas, no somos felices, Señor. Es necesario mantener nuestra mirada en ti como el autor y consumador de la fe y como el autor de vida. Enséñanos a siempre estar confiados en ti y saber que nadie nos arrebatará de tu mano. Te damos gracias, te pedimos por las personas que no pudieron atender el día de hoy, que los bendigas en donde ellos están, que les lleves tu palabra, Señor, y que continúes la obra que comenzaste en ellos, Señor, hasta que sean perfeccionados, en el nombre de Jesús.